Hola, soy Daniela Pango y esto es Detrás del Delito. En este espacio analizamos los hechos que marcan a la opinión pública, desmenuzando su trasfondo jurídico y social. Hoy analizaremos un caso que refleja cómo el miedo colectivo y la desinformación pueden convertirse en detonantes de violencia irracional. Ludivina, quien se desempeña como enfermera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, al concluir su jornada laboral salió de las instalaciones y se dirigió al centro de la ciudad para tomar sus alimentos. Mientras caminaba por la vía pública, fue alcanzada por una mujer que comenzó a agredirla verbalmente, gritándole acusaciones relacionadas a la pandemia. Acto seguido, la agresora empleó violencia física como medio de ejecución. La tomó del cabello con fuerza y sujetó su mano derecha para torcerla de manera brusca, causándole la fractura de 2 dedos. Esta conducta, realizada de forma dolosa, tuvo como finalidad causar daño a la integridad física de la víctima y se ejecutó aprovechando el elemento sorpresa. Ella nunca imaginó que el simple hecho de usar su uniforme y salir a comer al terminar su turno la convertiría en blanco de un ataque. Para comprender mejor cómo ocurrieron los hechos, en este momento tenemos en llamada a la propia víctima, Ludivina, quien nos relatará de viva voz lo que vivió aquel día. Hola Dani, muchas gracias por permitirme estar aquí. Pues la verdad para mí no ha sido fácil contarlo, pero creo que es muy importante, ya que quiero que por mi testimonio se haga justicia. Ese día yo acababa de salir de mi turno en el hospital. Había sido una jornada sumamente pesada, con pacientes complicados, mucha presión, mucho cansancio por la situación que estamos viviendo. Solo quería comer algo y relajarme un poco antes de regresar a casa. Iba caminando al centro, cansada y distraída con mis pensamientos, cuando de repente escuché pasos detrás de mí y luego una voz muy fuerte, muy agresiva, gritándome: Maldita, nos traes el coronavirus. En ese momento yo me quedé paralizada del miedo. No entendía por qué alguien me gritaba así antes de que pudiera reaccionar. La mujer me jaló del cabello con una fuerza tremenda y me torció la mano. Lo sentí en el instante, un dolor tan fuerte en mi mano que me desconcentró por completo. En ese momento nadie intervino. La gente solo me miraba y algunos se alejaban. Y yo ahí en el suelo con un dolor inmenso en mi mano. Y vi cómo mis dedos estaban completamente desalineados, lo cual me asustó aún más. Yo solo venía de trabajar, es lo que más me duele, de ayudar a otras personas. Lo que más me dolió no fue la fractura, fue el hecho de que me atacaran por mi labor, porque durante la pandemia vivimos tantas cosas, vivimos tanto sufrimiento y aún así la gente cree que somos un peligro, que llevamos el virus encima. Estuve semanas recuperándome, tanto físicamente por la fractura de mis 2 dedos. Aún continúo con mis terapias y tratamiento, pero también recuperándome emocionalmente. Tengo miedo de salir, miedo de que me vean con mi uniforme en la calle. Y esa frase que no se me olvida, como si por ser personal de salud significara que soy culpable de algo. Yo solo quiero que la gente entienda que detrás del uniforme también hay personas y que la violencia nunca, nunca tiene justificación. Ese día yo solo iba caminando, pero esa agresión me marcó. De verdad, deseo que nadie más tenga que pasar por esto. Yo sigo siendo enfermera, sigo cuidando a mis pacientes, pero también sigo esperando que se haga justicia. Gracias, Ludivina. Tu testimonio es esencial para entender no solo lo que ocurrió, sino también el impacto real que estos hechos tienen en la vida de una persona. Para profundizar en cómo este acontecimiento se configura dentro del derecho penal y cuáles son sus implicaciones jurídicas, hoy
contamos con un panel de especialistas que nos acompañarán a revisar el caso. Quiero presentarles a quienes estarán analizando este hecho desde distintas perspectivas del marco legal. La abogada Ángela Gómez Morales, especialista en Derecho Penal Sustantivo y elementos del tipo penal. Muchas gracias por la invitación, Dani. El abogado Felipe López Galicia, experto en teoría del delito y construcción jurídica de los hechos. Gracias por este espacio, Dani. Abogada Lourdes González Morales, abogada enfocada en tipicidad, antijuricidad y concurso de delitos. Gracias por la invitación, Dani. Espero poder ayudarte en lo que necesites. Abogado Brandon García Garrido, experto en punibilidad, agravantes y consecuencias jurídicas. Buenas noches, Dani. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, abogados. Para comenzar, quisiera preguntarles, ¿cuáles son los delitos que se configuran claramente en este caso? Yo te puedo responder eso, Dani, muchas gracias. Ante este hecho lamentable, hay que explicar la situación jurídica de las personas en este hecho delictivo. Como sabemos, el sujeto pasivo del delito es Ludivina, que es la enfermera del Instituto del Seguro Social, mientras que el sujeto activo es la persona que cometió la acción en contra de ella. En este caso fue una mujer. En esta ocasión presenciamos dos delitos y este es el de discriminación y es el de lesiones. Pero ¿qué nos dice nuestra legislación local sobre estos dos delitos? Bueno, explicaré un poco del tipo penal para el delito de discriminación y este se encuentra en el artículo 357 bis y este nos indica que a quien realice por sí o inste a otros a realizar actos discriminatorios mencionados en el artículo 357 en contra de médicos, personal de enfermería, demás profesionales similares y auxiliares del sector salud, privado o público, durante una emergencia sanitaria decretada por una autoridad competente. Mientras tanto, también se pone el delito de lesiones. ¿Y qué nos dice la legislación o el Código Penal del Estado de Puebla en su artículo 305? Su tipo penal nos dice que es el que causa a otro un daño que altere su salud física o mental, o que deje huella material al lesionado. Esto último nos indica que hay un elemento objetivo en este tipo penal, porque se puede presenciar palpablemente, materialmente y tangiblemente lo que le sucedió a Ludivina. Ok, en este caso parece haber más de un delito. ¿No estaremos hablando de un concurso de delitos? Justamente, Dani, eso es lo que te voy a responder yo, y es que, como lo mencionó el abogado Felipe, estamos ante la presencia de un perfecto encuadramiento de la conducta hacia un delito, que es pues la tipicidad. Ahora bien, para explicarte el concurso de delitos, estamos ante la presencia de un concurso de delitos de tipo ideal, el cual podemos encontrar dentro del artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué quiere decir esto? Que una conducta nos desprende varios delitos. Por un lado, el hecho de que la agresora golpeara a Ludovina vino desde el odio, la discriminación que el agresor está sintiendo en estos momentos hacia los trabajadores del sector salud en momentos de pandemia, lo cual es desagradable y triste para la sociedad en general. Agradezco tu intervención, abogada González. Ahora, en cuanto en la antijuridicidad, ¿qué podrían abordar sobre ello? Bueno, Dani, yo te voy a contestar eso, ya que es de mi área. Y para comprender jurídicamente este caso, debemos analizar principalmente tres aspectos fundamentales. El primero, como ya lo has dicho, es la antijuricidad, pero también tenemos la culpabilidad y el objeto del delito. Comenzaré por la antijuricidad. Este elemento implica la contradicción entre una conducta realizada y el ordenamiento jurídico. Para que un hecho sea antijurídico, además de ser típico o lesionar o poner en peligro un bien jurídico y no estar amparado por ninguna causa de justificación.
En este caso, la agresión consiste en jalar el cabello, torcer la mano y fracturar 2 dedos a la víctima. Así que constituye una afectación directa a la integridad corporal, lo que se adecúa al delito de lesiones previsto en el artículo 305 del Código Penal del Estado de Puebla. No existe ninguna causa que justifique este comportamiento. No hubo agresión previa, no hubo peligro inminente ni autorización legal. Además, la frase ¿nos traes el coronavirus? Es evidencia de una motivación discriminatoria relacionada con lo previsto en el artículo 357 del Código Penal del Estado de Puebla, lo que confirma aún más la ilicitud de este acto. Pasando al segundo elemento, la culpabilidad, este se refiere a la posibilidad real de atribuir la responsabilidad al autor. Para que exista la culpabilidad, deben de cumplirse 3 condiciones. Primero, que la persona sea imputable. Segundo, que tenga conciencia de la ilicitud de su conducta y que le sea exigible actuar conforme al derecho. En este caso observamos un dolo directo, pues la agresora actúa de forma voluntaria, consciente y con clara intención de dañar, como lo muestran sus expresiones verbales y la violencia aplicada. La ilicitud del hecho era evidente para cualquier persona. Golpear y lesionar a otro está prohibido jurídicamente y socialmente. Además, le era plenamente exigible actuar de forma distinta, porque no existía ninguna presión, circunstancia externa o miedo insuperable para que pudiera disminuir su responsabilidad. Por lo tanto, la conducta es plenamente culpable. Finalmente, respecto al objeto del delito, debemos distinguir que es un objeto jurídico. Pues bien, el objeto jurídico protegido en este delito es la integridad corporal y la salud física de las personas. En conclusión, al analizar la anticuricidad, la culpabilidad y el objeto del delito, es evidente que la conducta de la agresora sí configura el delito de lesiones dolosas calificadas, debido al daño físico ocasionado y a la motivación discriminatoria presente a los hechos. La agresión cometida reúne todos los requisitos de lesiones dolosas calificadas. Agradezco tu intervención, abogada. Pero yo creo que Ludivina, y bueno, no solamente Ludivina, sino que toda la sociedad esperamos represalias contra esta ciudadana que cometió este hecho tan atroz. ¿Qué sanciones podría enfrentar la agresora considerando la gravedad de las lesiones? Muy bien, Dani. Pues el día de hoy yo estoy para responder esta parte, así que vamos con ello. Lo que tenemos el día de hoy, los delitos que están configurados, como ya lo comentaron mis compañeros, en el artículo 305 del Código Penal del Estado de Puebla, el cual es lesiones, nos marca en el siguiente artículo, que es el artículo 306, que el que infiera una lesión que no ponga en riesgo la vida de la persona, en este caso de Ludivina, en su fracción segunda nos marca una sanción específica, la cual la mínima es de 6 meses dentro de prisión y la máxima es de 2 años de la misma. Así bien, se aplica una pena pecuniaria, es decir, una pena en dinero. Esto quiere decir que se aplican las unidades de medida de actualización. La mínima son 10 medidas de unidades de actualización y la máxima son de 50. Esto siempre y cuando la lesión tarde más de 15 días en sanar. Por supuesto, todos tenemos claro que una lesión de la fractura de 2 dedos no tarda ni 15 días, ni un mes, ni 2 meses en sanar. Pueden ser 3, 4, incluso hasta 6 meses para que Ludivina recupere la movilidad de los dedos, la funcionalidad de su mano de manera completa. Y bueno, por tanto, estos serían. Sin embargo, en este caso tenemos que aplicar 2 situaciones o 2 cosas que mucha gente no conoce, que son los atenuantes y los agravantes. ¿De qué hablo en este aspecto? Los atenuantes son situaciones que disminuyen las penas. En este caso no serían aplicables, ya que no tenemos un atenuante justificado para que la agresora de Ludivina pase menos tiempo dentro de prisión. Sin embargo, sí tenemos agravantes. Esto quiere decir una situación que puede aumentar la pena de manera considerable. Esto está estipulado en el artículo 309, también del Código Penal del Estado de Puebla, el cual menciona lo siguiente y lo cito. Las sanciones que correspondan imponer conforme a los artículos precedentes, en específico nuestro artículo 306, fracción segunda, se aumentarán en una tercera parte de la pena máxima. Cuando la víctima sea mujer,
o la lesión sea motivada por razones de género, o en el caso de los hombres, cuando sean menores de 14 años, etc. En este caso nos centraremos que, por supuesto, nuestra víctima Ludivina era una mujer, por tanto, la pena máxima tendría que aumentarse en un tercio de la misma. ¿Qué quiere decir? Nuestra pena máxima son 2 años, traducida a meses son 24 meses. Dividida entre 3 son 8 meses, por lo tanto, nuestra pena máxima con agravantes subiría de 2 años a 2 años con 8 meses. Bien, mucha gente pensaría que, o incluso abogados del gremio, pensaría que las penas también se aumentarían en la mínima. Esto es erróneo. Nuestra ley solamente marca que la pena se aumentaría en la máxima, quiere decir que la de 6 meses se mantiene tal cual está, y la de 2 años sí podría aumentar dependiendo de la decisión del juez que dicte una sentencia en este caso. Para finalizar este punto, quiero decir que normalmente las penas pecuniarias, que son las en dinero, no suelen agravarse o no suelen aumentar con los agravantes que se estipulan dentro del tiempo de prisión. Sin embargo, en la práctica se ha visto que se puede aumentar conforme a la pena ya agravada. ¿Esto por qué? Porque los jueces determinan que las penas pecuniarias tienen que ser proporcionales al tiempo de prisión. De esta manera nos quedaría que una pena agravada, la máxima en este caso, que solo es la que se puede agravar, de 50 UMAS o unidades de medida de actualización, se tendría que aumentar en un tercio también, que son 16.6 UMAS aproximadamente, pero para efectos de mayor comodidad lo dejaremos en 16. Esto quiere decir que 50 más 16 UMAS nos da un total de 66 UMAS. Las unidades de medida de actualización a la actualidad, al día de hoy, valen 113.4 pesos mexicanos, moneda nacional. Esto quiere decir que con 66 UMAS tendríamos un total de 7.484 pesos. Eso quiere decir que sería una máxima con agravantes y nuestra máxima sin agravantes, que son 2 años solamente, 50 UMAS solamente, serían 5.670 pesos. Te agradezco, abogado. Bueno, no solamente te agradezco a ti, sino también a nuestro panel de abogados por ayudarnos a desintegrar este caso y a Ludivina por permitirnos escuchar su testimonio. Historias como esta nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la información veraz y el respeto hacia quienes dedican su vida para cuidar de la nuestra. Cada acto de violencia deja una marca, pero también deja una lección que no debemos ignorar. Yo soy Daniela Pango y esto fue Detrás del Delito. Nos encontraremos en el próximo episodio donde seguiremos analizando los hechos que revelan el lado más complejo de nuestra sociedad. Hasta luego.